Sí, está bien, el modelo de la invasión de Mussolini a los abisinios. Yo hace rato estoy contando la historia y de cuándo dan chances de ir adelante. A ver. Invaden los alemanes a Austria, inmediatamente es que fue una sensación en el mundo. El exilio, la fuga de Stefan Zweig de Austria. Claro, pues claro. Bueno, sí, eso fue una sensación porque era el escritor más leído del mundo. Sí, sobre todo nosotros en esa época. No nosotros. El mundo. El el escritor más leído del mundo. Sí, así es. No tuyo y mío. Bueno, lo que quiero decir es que era pues éramos parte del mundo. Porque eran parte del mundo. Éramos parte del mundo, sí. No, de veras, eso asustó muchísimo. Claro. Sí. Es que le tocó el corazón al mundo. Stefan Zweig, puchica, sí. Y fue él saliéndose de Austria. Sí. Ahora, yo creo que también en ese momento, fuera de Europa, la gente estaba preparada para sentirse perpleja, pero no asustada. Sí. Porque como que estaba ocurriendo en un ámbito en el que las cosas siempre habían sido así, países que decapitan a otros y todo esto, ¿verdad? Se sigue dando. Porque usted acaba de poner un ejemplo hace un ratico. Claro. Se sigue dando, eso es muy reciente. Lo de Polonia, Ecopolonia, por ejemplo, la pobre Polonia, digamos, la pobre, yo no sé si será pobre, pero lo cierto es que es una nación, para decirlo, para ponerlo, que ha tenido muy pocas oportunidades de ser independiente, por lo menos en los tiempos modernos. Y a uno se le olvida, ¿cómo se llama? Schaff, el filósofo polaco que murió hace pocos años, contaba en su visita que hizo a Costa Rica que que en el transcurso de su vida él había tenido 5 nacionalidades. No porque se hubiera movido por 5 países diferentes, sino porque la ciudad había sido ocupada por distintos... Ruso, alemán... Sí, yo no recuerdo, polaco, ruso, alemán y quién sabe si húngaro. Porque claro, eso que estás diciendo, porque yo he ofrecido eso y nunca lo he traído, está en esa memoria del señor Hack. Me tenés amenazado. Es que está, se me olvida, todos esos cambios de nacionalidad se producen por situaciones reales de cambios de países y de invasiones, indudablemente. Sí, una de las capitales más esplendorosas que ha tenido Hungría ahora está en Eslovaquia, ¿verdad? Yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es eso? ¿Una de las qué? Capitales de Hungría, más gloriosas. Hoy es una ciudad de Eslovaquia. Sí. Entonces, sí, don Alberto, es que eso es Europa, sobre todo Europa Central. Y claro, Polonia como que... Hay algo sobre Polonia muy interesante que estaba... Hay muchos polacos. Que estaba viendo en ese programa, que Polonia, un programa de History Channel sobre la Segunda Guerra Mundial. Que ya lo mencionamos en otro artículo. Otro capítulo de este programa, que dice que por la circunstancia del gueto de los judíos y todo lo que pasó con los judíos, quedó la impresión de que la población de Polonia era mayoritariamente judía y era un 15% nada más. De Polonia es el país más católico de Europa. Por eso te digo, pero qué curioso, la gente con lo que pasó, yo no sé, acuérdense que a los polacos les decían polacos y eran judíos. Pero aquí. Ustedes han leído una novela. En varias partes. Como turcos, los turcos. Sí. Ustedes han leído una novela polaca que se llama El pianista. Sí, claro, extraordinaria. ¿Quién es esto? Claro. Es que ahí está. Es que ahí está. Sí. Ahora, el 15%, oigan, el 15% de la población de un país que pertenezca a un grupo cualquiera. Sí, es grande. No, pues claro. Claro. Hay un relato el que yo mencionaba, el señor Wasserstein, que murió aquí en Costa Rica, donde ocurre que en el pueblo donde él nació y donde ocurrió la masacre que él describe, que fue cometida por polacos, no por alemanes, el 30 y pico % de la población era una población prácticamente rural.
Sí, es que Era aparentemente 30 y pico % la población eran. no se, no, como que no se dice, pero la masacre de judíos en Polonia la hicieron los católicos. Colaboraron y esa Pues sí. concretamente, que está muy documentada por ese señor, Sí, sí. fue ejecutada por polacos. Claro que ya la región estaba ocupada por Alemania, pero los alemanes no intervinieron. O sea, fue una masacre horrible, la que él describe ahí. Es Y espantoso. bueno, sí. Y luego, Y sin embargo, ve cómo Polonia fue exactamente el punto el punto básico para la caída del Imperio Soviético. Bueno, quedó en Polonia. pero ahora que hablas del Imperio Pero, pues, Soviético, católica, yo las, creo. las famosas fosas de Katyn que encontraron con Sí. aquel asesinato tremendo, eran simplemente campesinos, kulaks que se llamaban. Y Stalin Lo de Katyn- mandó a... Lo de Katyn no, lo de Katyn básicamente son oficiales intelectuales, perdón. Justamente fue un descabezamiento de la nacionalidad polaca desde el punto de vista comunista, pero... Oficiales, lo de Katyn eran oficiales. E intelectuales, claro, porque eso ahí... Eso fue horroroso. Sí, sí, claro. Es que da grima pensar que hubo un momento en que, sin mencionar la nacionalidad, digamos, que los habitantes de Polonia estaban dedicados a buscar a quién matar. Y se mataban los unos a los otros. No, Es que es terrible. El nombre del país, yo creo que ya dice cuál es el problema básico. Sí. Polonia quiere decir algo así como país de las planicies. Y entonces es un territorio que era tan fácil para los ejércitos extranjeros Sí, para entrar. maniobrar ahí, Sí. que estaban expuestos. Era como vivir en una ciudad abierta, no importa cuál es. El ejército polaco siempre fue... La caballería se enfrentó a los tanques Claro. Panzer. Eso fue un Una deterioro bestialidad. tecnológico que tuvo. Sí, claro. Pero una época en que la caballería polaca Era famosa. y junto con los lituanos Sí. constituyeron un imperio que iba del Báltico al Mar Negro. Sí. Es un periodo de Claro. esplendor. Era el siglo XVII, Sí, por ahí, sí. por ahí. Esta gente, estos llegaron a constituir un imperio, pero un imperio a la usanza más abierta, de que no era un imperio que exterminaba a las poblaciones autóctonas, ¿verdad? El modelo eslavo del imperio tiene esa característica básicamente. Asesinan a la élite, digamos, como en ese caso de Katyn. Pero lo cierto es que lo que hacen es meter a las poblaciones. Por cierto, yo hablaba aquí como de manera un poco divertida a veces de Pridnestrovia. Sí. Pridnestrovia, ese paísecito, se incorporó voluntariamente al imperio lituano-polaco en un momento dado. Ese es viejo. Y era una forma de crear un orden dentro de un área muy grande. Pero en esa época la caballería polaca era Famosa. Era de rompo y rasga. Así es. Y claro, con Sí, esa... pero es curioso fíjate en ese detalle entre dos potencias mundiales desde el punto de, sea potencia cultural o potencia militar, Francia y Rusia. Entre Francia y Rusia, que hay un desorden de países. Entre Francia y Rusia cambiaban de fronteras cada 15 días, ¿verdad? Sí. Es decir, desde lo que es Alemania hasta lo que es Polonia, ahí había para entretenerse un largo rato, ¿verdad? ¿Por qué esa región de Europa Central tardó tanto en consolidarse cuando la Europa Occidental, digamos, Portugal, España y Francia, se consolidó? El norte, Bélgica y Holanda, se fueron consolidando y ese desorden central seguía y seguía y seguía. Yo he tratado de encontrar algún libro de historia universal, que me dé una explicación a eso y nunca lo he encontrado. Pero la humanidad no Que eran muchas nacionalidades. Por ahí pasaba. Bien puede ser. Es que, don Alberto, yo creo que una piedra
una pieza clave es el hecho de que por ahí pasaban las grandes invasiones en todas direcciones. Sí, sí. Y se creaban entidades de poder que no tenían un fundamento étnico ni lingüístico bien claro. Vea el caso, uno muy simple, el de los croatas. Los croatas se consideran arios superiores a los serbios. ¿Y cómo diablos hablan una lengua eslava? Y simplemente es porque a ellos les cayeron los alanos, se enseñorearon ahí y fueron... Y, pues, fíjate la cantidad de nacionalidades y de idiomas claro, que se hablan entre Francia y Rusia, ahora que alemán, que holandés, Sí. que húngaro, que checo. Mira, y van y se suben. y el checo es distinto al eslovaco. Sí, el eslovaco es otro Claro, idioma. totalmente distinto. Y luego Y es el esloveno. el centro de Europa. Existe una lengua eslovena, pero no estamos muy... Ahora, lo curioso de esos países, o de esa región de esos países, es que en todo ese desorden político en que vivieron durante siglos, son países que tienen una elevada cultura nacional, todos. Sea en el campo literario, en el campo musical, en el campo Sobre pictórico. todo en el campo musical, ¿verdad? No, han tenido Es una cultura tremenda. es una Europa que hay que estudiar. Sí. Y que yo creo que... Y no han sido beligerantes tampoco. No. Lo que pasa es que han sido beligerantes pegados a otras potencias, es decir, no Por cada lo- uno bueno, no, por lo individualmente. que estoy dando, que no Sí. han sido beligerantes. ¿A quién han agredido? Ah, no, los no, húngaros claro. o los checos. No, o los- claro. no, perdón, Alberto. Es que usted de preguntarles a los eslovacos y los checos no los agredieron. Claro. Sí. Y preguntarles a los rumanos y los húngaros no los agredieron. Sí. No. Sí, claro, sí, tienes razón. La pregunta mía es parcial. Es como que tal vez por la distancia. ¿Se acuerda usted de aquella frase, creo que cuál era cuál fue el primer ministro que le besó las suelas de inglés, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido que le besó los pies a Hitler? Y hay aquel de bigote, así como se llamaba, Chamberlain. Chamber, que no sirve para nada. No, Refiriéndose, un imbécil. cuando regresó Enseñando el papel. enseñando el papelito, para referirse a Checoslovaquia dijo, a faraway country, un país lejanísimo. Sí. Usted sabe que de Londres a Praga son como... A faraway little country. faraway Esa es la little frase. country, Eso fue lo que dijo. Como decía, esa república bananera. Sí, algo así. A faraway little country. Y ¿Qué aquí puede ser la here distancia? I bring the Serán guarantee. 5 horas de vuelo. Ah, no, hombre, que va menos, don Alberto. 3. Sí. Claro, hombre. Dice uno, ¿cómo puede ser tan miope un estadista, verdad? No cogió el globo terráqueo, se fijó bien, ¿verdad? Que la cosa no era Por acá vos me sacaste, Y era laborista. me sacaste de mi Y era abstención laborista. de que sí, a los rumanos sí nos han agredido estos centroeuropeos, claro. Sí, es que cuando uno se pone a buscar las guerras de Europa, así llaman sistemáticamente. ¿Se cansa de encontrarlas? La guerra búlgaro-rumana, la guerra... No. Todo el tiempo estaban en guerra, sí, claro. Y muy Ay, reciente. Hasta Drácula te aparece en esa historia. ¿verdad? Claro. Sí, y además, muy reciente todavía se estaban dando en la madre. Bueno, eso es muy reciente. Donde en Drácula, Drácula. ¿Cómo que no? Sí, digo, ya Drácula es salió importantísimo. el conde. Es que hay una cosa, es decir, la figura, Sí, claro, la figura legendaria Drácula, especialmente para los rumanos, es parte de la tradición de ellos, ¿verdad? Claro. Es toda la lucha contra... Es decir, aún más, todavía ellos discuten que sí existió.
No, pues dicen que No, sí, no, no. claro No, y que tiene existió. que haber existido. Claro, si hay un castillo famoso y hay Sí, unas... sí, sí. Lo que no le pasó Conde fue Drácula. echar a alas como un murciélago. Sí, sí, A saber, Pero a saber. No, que hacía cosas, históricamente está demostrado. Pero no sabemos si mordía muchachas. Sí, sí. Bueno, eso puede ser. Cuando estaba en su esplendor militar, en algunos momentos de esplendor militar, a su castillo invitaba amigos, ¿verdad? Otros Y los mataba. feudales. No, los invitaba a comer y mientras algo comían, empalaban a turcos ahí. Sí, claro. ¿Sabes qué? En Claro, Costa Rica y los existió exhibían en el empalamiento. Una personalidad artística muy conocida de primera categoría en Costa Rica, que era rumana, y hija de rumanos, que era Idelef. Ah, sí. Sí, claro. Y yo un día le pregunté si ella nunca le había mordido Drácula. Qué bárbaro. Era guapísima. Sí, era una mujer muy atractiva. Muy atractiva. Sí, esa pregunta, don Alberto, es muy seria. ¿Qué? Es una pregunta muy seria. Sí, Claro. sí. Esto que me han dicho ¿Y que qué te está- contestó? Me han dicho que está muy Sí, enferma. sí, ahí la vi el otro día en una fotografía. Sí. Se ve muy deteriorada. Sí, ¿Qué te lástima. contestó, Aide? Lástima. de Que eso? no. ¿Que no? Ah, bueno. Y me dieron ganas de contestar, pues sí que la muerdo yo. Qué mujer más simpática. Y ella conservó, después de divorciada y todo, el apellido del marido. Sí, Interesante, claro. Sí. Porque suena bien. Como como la vieja del premio Nobel de Pearl Bock. Sí, también. Claro. Cuando todavía apareció como Pearl Bock y ella se había vuelto a casar y se llamaba Pearl otra cosa. Sí. Pearl Calderón o González. González. Perla Víquez. ¿Qué? Perla Víquez. No, pero de veras, ¿no? Hay una cantidad de libros, pero siempre. Todos, Sí, yo me sí, mato. por eso que se quedó. ¿Cómo se iba a cambiar de ¿Cómo nombre? se iba a Sí, cambiar? no se Ya era podía, era un ya era disparate. ya un nombre literario. Como era un literario libro. conocido, sí. Entonces ella dijo, no es mi seudónimo, dijo ella. Es como la historia de Sabato, que alguna vez le plantearon eso, pues su apellido es Sabato y me voy a poner a cambiarle la ortografía a todos los ejemplares de mis libros, ¿no? Sí. Sí, esas. Pero sí, esa Europa se parece a Centroamérica en mucho. Pero aquí Usted no. seguro que todos hablamos del mismo No, pero idioma. la zona de los Balcanes Es que es ese la que problema, estamos hablando es decir, realmente. ese fenómeno que es la América hispana, que son como 15 países que todos hablan español, Bueno, eso es una de las bendiciones. de unas bendiciones. Claro, sí, eso sí es formidable. No, pero algunos hablan cubano ahora. Bueno, pero no, Han hablado siempre. Venezuela que no haya, se transformó. que no haya habido una dialectización, eso es importante porque, por ejemplo, en Europa uno busca, digamos, las lenguas eslavas y dice, sí, son muy parecidas, pero ¿qué va? No son la misma cosa. Hay que ver, por ejemplo, en los países latinos, los idiomas latinos, español, francés, italiano, portugués, rumano. ¿Cuáles son los más parecidos entre sí? Oíme, Entre- perdón, te tengo un reclamo de mi señora, ¿Sí? clarísimo. El otro día, en un programa, vos mencionaste la música de diferentes países, Sí. hay países que tienen música autóctona, Sí. y no mencionaste a Colombia, y Colombia tiene no. una música No, autóctona. no, la vamos mencioné. a lo mismo. Pero entonces... Todos la tienen. Lo que pasa es que hay unos que son las clásicas americanas. México, Cuba, Brasil y Argentina han sido los 4 Pero países. Colombia también, claro. Bueno, es decir, Bueno, yo te transmití la Pues protesta. claro que sí. Bueno, Pero no han impuesto música. cumplí. amplía el ranking. Cuba, Cuba le ha impuesto a América la rumba, la conga, danzas cubanas. En Argentina viene el tango Sí, de sí. Buenos Aires. Es decir, hay países que se han impuesto. Todos tienen De música. Colombia viene la pero hay cumbia, algunas viene- Sí. Bueno, son yo, menos importantes. Yo cumplí Ya está. con la protesta. son menos Y ella populares. te quiere mucho. Sí, pero no se ha entendido. Protesta ¿Cómo va a aceptada. comparar usted la música colombiana, por ejemplo, con la poesía colombiana? Ay, por favor. Pues eso es lo que va. Claro.
No, pues que está haciendo una comparación que Sí, pues claro. tiene ¿Por qué? sentido. ¿Por Desde qué? antes de que ¿Qué se es lo que acabe- Colombia le ha dado a América? Principalmente poesía. Una sombra También larga, música larga, y también larga. escultura. Y pintura y de todo. ¿Ya aterrizamos o nos desmadramos en el aire?